Ça va? Très contente d'être avec vous. Ok. Alors, on va commencer. Cette fois-là, je vais passer l'assistance maintenant. Alors, on va voir ceux qui sont connectés. Alors, et Aguilar Erika, avec le micrófono. Voy a pasar lista, pero con micrófono. ¿Ok? Entonces, Erika. Presente. Je suis là. Je suis là. D'accord. Víctor Altieri. Je suis là. Edwin Barrios. Je suis là. Arturo Blas. Ajá. Il n'a pas de connexion. D'accord. Alors, on va l'éliminer. Si ya saben el protocolo, cuando eso sucede, no tienen asistencia hasta que me mandan su video. Ok. Janet. Je suis là. América. Je suis là. Paola Cerros. Je suis là. Katia Coutinho. Je suis là. Juan Cuaya. ¿No está? Juan Cuaya. Ok. Apolo Espinosa. Marco Flores. ¿No está? Marco Flores. Diana Flores. Je suis là. Beatriz Galicia. Je suis là. León Gaspariano. ¿No está? León. Joaquín González. Je suis là. María Hernández. Je suis là. Rodrigo Hernández. Je suis là. Daniel Huicochea. Je suis là. María Limón. Je suis là. Misael López. ¿No está Misael? Sandra Martínez. Je suis là. Dara Mijangos. Je suis là. Daniela Morales. Je suis là. Oscar Páez. Je suis là. Edson Pineda. Je suis là. Luis Rivera. Je suis là. Nino Rodríguez. Je suis là. Estefanía Romero. ¿No está? Estefanía. Ok. Ariadna Sánchez. Je suis là. Antonio Sánchez. Je suis là. Mauricio Sarabia. ¿No está Mauricio? Paola Serna. Je suis là. José Suazo. Je suis là. Omar Velázquez. Je suis là. Eric Ventura. Je suis là. Luis Cepeda. Luis. Antonio Judith. ¿No está? Judith. Ok. Bueno. Bueno, les voy a ir haciendo preguntas sobre el
vocabulario que pues se supone ya tienen que haber aprendido, más los complementos de objeto directo e indirecto, que son los temas que estuvimos viendo pues la semana pasada y antepasada. Barrios Edwin. ¿Cómo dices trucha en francés? La truite. Muy bien. Velázquez Omar Mejía. ¿Cómo dices tiburón en francés? Omar Mejía. Perdón, pensé que estaba aprendiendo mi... le fui. No. Tiburón. Tiburón. Ay, no era el nombre. No me acuerdo bien. Ay. Hay que estudiar el vocabulario. Sí, profe. ¿Alguien que sepa? Yo mismo. Le requin. Le recan. Le recan. RK. Muy bien. Daniel. ¿Cómo on dit tortuga? Daniel Huicochea. Si no me responden, tienen falta, ¿eh? Daniel, ¿estás ahí? Tortú, es que no tenía prendido el micrófono. Se me trabó. Tortú. Ok, la tortue. Edson Pineda. Vas a transformar la siguiente frase con COD o COI, pronombre COD o COI. Sí, profa. Deja a los clientes un platillo. En francés, te voy a escribir la frase en francés y tú la vas a... Sí. Ok. Conseil. Conseil. Plat au client. Entonces es un imperativo. Ya nada más, pues tú dime si vas a reemplazar un COD o un COI. ¿CO qué? COD. No. No hay COD ahí. ¿Qué vamos a reemplazar? Ampla, hay un pronombre para eso, que es especial para los artículos indefinidos. En este caso, a tiene otro pronombre. Entonces, lo que nos queda sería, ya está fácil, Edson.
Edson. ¿Sigues ahí, Edson? Pues no. Creo que de la impresión ya se desmayó. Estoy en el baño, profa. Ay, ay, ay. Sí, es para que estés aquí sentado en mi clase, no para que vayas al baño. Bueno, en su escritorio. Ok, un COI. ¿Y cómo quedaría? Ya reemplazado. Edson, ¿estás ahí? No vamos a estar. ¿Se lo puedo escribir? Sí. No, le no. Ese no es un pronombre COI. Inténtalo otra vez. Mientras vamos con un último. Sánchez Cruz Ariadna. Sí, profa. Ok, para ti es la siguiente frase. Ne donne pas les bonbons aux enfants. Primero vas a tener que reemplazar el COD. Bueno, tú vas a reemplazar el COD y ahorita elijo otra persona para que haga el COI. Sí, Tú profa. sigue pensando. No, vamos con otra persona. Ok, Erika. Tú vas a hacer el COI de la frase que escribí apenas. ¿Ya está Edson? Concealer ampla. Muy bien. Sí, es correcto. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es la negación. De hecho, ya lo tuvieron que haber descargado de nuestro Classroom. Te las publiqué ayer. Porque, bueno, sí quería que ya vinieran con nociones de ese tema. Aparte ya lo habían investigado. Entonces yo creo que más, pues no podemos. Entonces, hoy lo vamos a ver más profundamente. Pero para la próxima clase, que es mañana, voy a hacer otra ruleta sobre ese tema. Entonces hay que estudiarlo bien, porque si no responden correctamente, no voy a ponerles asistencia.
Ok, a ver, ya está. Erika y Ariadna. Ne leur donne pas aux enfants. No, ninguna de las dos es correcta. Erika, sí estás ocupando y está bien colocado tu pronombre, pero reemplazaste, o sea, los reemplazaste y los volviste a colocar en la frase adelante y te comiste el COD. ¿Qué pasó ahí? Y pues Ariadna ne donne pas les aux enfants. Está bien tu lee, pero no está bien colocado. No. Erika, tú solamente tenías que reemplazar el COI, o sea, el COD déjalo completo. No estás reemplazando esa parte, a ti no te tocó eso, eso le tocó a Ariadna. En dado caso de que quisiéramos reemplazar las dos cosas, irían juntos los dos pronombres. Ne leur, le donne, ne leur donne pas. Ne leur donne pas les bonbons. Ok, es correcto. Ne le donne pas aux enfants. Ok, muy bien, Ariadna. Ahora sí, voy a presentarles mis diapositivas. Y bueno, aquí está la negación. Y pues para comenzar vamos a ver qué tipos de negación hay, la estructura de la negación, verbos infinitivos, dos verbos y pasado compuesto, imperativo negativo, las palabras contrarias, qué pasa cuando tenemos artículos partitivos o indefinidos y finalmente actividades y vocabulario. Entonces, le type de négation. Alors, on a ne en apóstrofe y pas. Cuando tenemos esto, el pas significa simplemente no. Por ejemplo, no quiero comer. Je veux pas manger o je ne veux pas manger. El nada sería ne o en apóstrofe y rien. Allí donde he puesto estos tres puntitos, quiere decir que va a ir el verbo conjugado. O sea, este es cuando tenemos un solo verbo. Ahí lo pongo y ya, listo. Si el verbo que va ahí comienza con vocal o con H, pues tengo que poner N apóstrofe. Y bueno, el ne plus, ya no, eso significa. Ne, jamais, nunca. Ne, personne, nadie. Ne, aucun, ninguno. Ne, aucune, ninguna. Personne, ne, nadie. Rien, ne, nada. Aquí la diferencia es, por ejemplo, este nadie y este ningún, con este nadie y este, nadie y, ay, no lo puse, así que está, nada y nadie. Estos dos no van a hacer la misma función. Aquí van a estar negando algo, pero aquí vamos a estar negando al sujeto. Por ejemplo, si yo digo, no quiero nada, je ne veux rien. Pero si digo, nada me interesa, ese nada es sujeto de mi frase. Entonces sería, rien ne m'intéresse. Y ahí se colocarían juntos, o sea, el verbo ya no iría en medio de los dos. Si digo, no conozco a nadie, je ne connais personne. Pero si digo, nadie me conoce, entonces nadie es mi sujeto de frase y por lo tanto la traducción sería, personne ne me connaît. Nadie me conoce. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre usar ne rien y rien ne, o ne personne o personne ne.
¿Está claro ahí, chicos? No, no, para ninguna de esas. El único que utiliza el pa es la primera estructura que vimos, que significa no. Y ya, en las demás no vamos a usar. Si ustedes me ponen aquí, por ejemplo, rien ne m'intéresse pas. Nada no me interesa, no. O sea, ya son muchas negaciones, ¿no? Entonces, por eso no se usan. Ya con 2 es suficiente. Y bueno, ahora sí, vamos a ver la estructura de la negación con un verbo. Aquí, bueno, vamos a tener el sujet, que es el sujeto de la frase, ne o en apóstrofe, más el verbo conjugado, más la segunda parte de la negación, que podría ser pas, jamais, rien, personne, etc. Más complemento, más el complemento. Y aquí tenemos el ejemplo. Je ne mange pas de poisson cette semaine. Yo no como pescado esta semana. Entonces, el verbo mange queda entre las dos negaciones. Y esa va a ser la estructura cuando tengamos un verbo. Bueno, para los verbos en infinitivo, o sea, verbos que no están conjugados. En este caso, pues la negación se quedaría así, ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, más un verbo en infinitivo. Estas son las únicas negaciones que pueden ir con un verbo en infinitivo. Entonces, no, el ne personne, no, ne rien, sí, pero el ne aucun. Aucun no puede ir nunca con un verbo en infinitivo. Porque en sí aucun y aucune significa a ningún, ninguna, entonces no puede ir con un verbo. No puede decir ningún hablar, ningún saltar, ¿verdad? Entonces no se puede con esos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Ne pas parler dans la salle de lecture. No hablar en la sala de lectura. Entonces, el ne pas, la negación va junta, y después viene mi verbo sin conjugar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, la negación avec deux verbes. También vamos a ver la negación con 2 verbos. Aquí dice, deux verbes et le passé composé à la forme négative. El verbo y, bueno, 2 verbos y pasado compuesto. Aunque no hemos visto el pasado compuesto, sí quiero que tengan como que presente cómo sería en la negación. Ya después cuando entremos a ese tema, pues lo vamos a ver con más profundidad. Pero por ahora quiero que se queden con este esquema. Entonces, ne más el verbo conjugado, más el pas, rien, plus et jamais. O sea, aquí el verbo conjugado, cuando veamos el passé composé, solamente pueden ir 2 verbos posiblemente, que sería el verbo ser y el verbo tener, avoir, haber. Entonces, estos 2 verbos van a ir aquí conjugados. Y después de esta segunda parte de la negación, entonces ya iría nuestro verbo en infinitivo y en passé composé nuestro participio pasado. Entonces, aquí les he puesto ejemplos. Je ne veux pas manger de poisson. Este es un ejemplo con 2 verbos. Yo no quiero comer pescado. Para el passé composé, il n'a pas voulu manger de poisson. Él no ha querido comer pescado. Entonces, este es mi auxiliar avoir, el verbo avoir. Entonces, este es el que voy a negar y después viene mi participio, que es el verbo voulu, querido. En este caso del ejemplo de arribita, je ne veux pas manger, mi verbo conjugado es el verbo querer, vouloir. Y lo que va después de la doble negación sería el verbo en infinitivo, que en este caso pues es el verbo manger. La segunda estructura, cuando tenemos personne, aucun y aucune, hay que tener mucho ojo con esas 3, siempre nos van a dar como que dolorcitos de cabeza. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro verbo conjugado
más el verbo infinitivo o el participio si es passé composé, más la segunda parte de la negación, más el complemento de nuestra frase. Aquí tengo ejemplo. Je ne veux voir personne. Yo no quiero ver a nadie. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy poniendo mi verbo conjugado, que es el verbo vouloir, más mi verbo en infinitivo, que es ver, y después la segunda negación, personne. Yo no quiero ver a nadie. E incluso en español lo decimos, no quiero ver a nadie. Para el passé composé, il n'a acheté aucun poisson. Él no ha comprado ningún pescado. Tiene mucha lógica, en español también lo hacemos así. Entonces, el español y el francés en ese aspecto se parecen muchísimo. Esa estructura la ocupamos en ambos idiomas. Tercera estructura. Personne ne, rien ne, más el verbo conjugado, más el verbo en infinitivo o participio pasado, más nuestro complemento. Ejemplo, con dos verbos. Personne ne veut venir. Nadie quiere venir. Rien n'est arrivé. Este es passé composé. Nada pasó, nada ha pasado. Entonces, aquí, pues los dos son sujetos de mi frase. Recuerden, personne ne y rien ne son sujetos de frase. Por eso el verbo vouloir está conjugado a la tercera persona del singular. Lo mismo este verbo être está conjugado para il, porque es la tercera persona del singular, que en este caso pues, sería rien, nada. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, de todas formas, Apolo está grabando la clase, me imagino, ¿no? Entonces, pues, les pase la liga para que puedan, pues, mirar la repetición si es que les quedan dudas. ¿Eso va a preguntar mañana, profa? Sí, mañana. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería el imperativo negativo. Ya conocemos el imperativo, ya lo hemos estado trabajando. Entonces ahora nada más vamos a recordar cómo era. De hecho, ya ustedes ya conocen la negación porque también ya la hemos trabajado. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. En la primera columna les he puesto el presente indicativo, verbo sin pronombre. Tu manges un sandwich. Tú comes un sándwich. Tu donnes un sandwich a ton frère. Tú das un sándwich a tu frère, a tu hermano. Ahora, vamos a hacer estas frases en imperativo. Aquí me refiero a pronombres COD, pronombres COI. Por eso ahí les pongo verbos sin pronombre. Entonces, en imperativo sería mange un sandwich. Para el imperativo negativo quedaría ne mange aucun sandwich. No comas ningún sándwich. En el B, verbo en imperativo, donne un sandwich a ton frère. Da un sándwich a tu hermano. En el B, imperativo negativo sería ne donne aucun sandwich a ton frère. No des ningún sándwich a tu hermano. Entonces, en esta primera fila, pues no tenemos ningún pronombre. Ahora vamos a ver cómo sería cuando tenemos un COD o un COI, un pronombre COD, COI. Vamos en la primera columna. Recuerden, es presente indicativo. Tu le manges. En la segunda columna es imperativo. Mange-le. Cómelo. Y en la negación, ne le mange pas. No lo comas. Entonces, pues aquí el ne pas, pues igual va separado, pero el pronombre pues quedaría después del ne. En la frase B, tu lui donnes le sandwich. Tú le das el sándwich. En el B, donne-lui le sandwich. Dale el sándwich. Y en el B, ne lui donne aucun sandwich.
no le des ningún sándwich. Entonces aquí tenemos pues igual la negación, el ne va después el lui, luego mi verbo conjugado y la segunda negación. En francés, cuando es un lenguaje pues coloquial o en la lengua oral, podemos omitir el ne, ¿sí? Pero lo que no podemos omitir es la segunda parte de la negación. Porque si dan cuenta, el ne se va a repetir siempre, pero lo que me da más información precisa es la segunda negación. Entonces, esa no la podemos eliminar. Luego, en el presente indicativo, verbos reflexivos. ¿Saben qué es un verbo reflexivo? No, profa. ¿No? Bueno, los verbos reflexivos son aquellos que son realizados por una persona y recaen sobre ella misma. Por ejemplo, peinarse. Si yo digo, yo me peino, pues ¿quién realiza la acción? Yo. ¿Quién la recibe? Yo, porque al final quedó peinada. Si digo, me maquillo, ¿quién realiza la acción? Pues yo, ¿no? ¿Quién termina maquillada? Pues yo. Entonces, es una acción realizada por una persona que recae sobre ella misma. Y son todos estos verbos que llevan el se. En español también llevan se. Bañarse, peinarse, maquillarse, dormirse. Pues todos estos verbos son verbos pronominales, reflexivos. Entonces, aquí les he puesto este ejemplo. Tu te lèves tôt. Tú te levantas temprano. Y en el imperativo sería lève-toi tôt. En este caso, pues nos dimos cuenta que el te aquí va a pasar para toi, ¿sí? Pero en la negación, ne te lèves pas tôt. Este toi vuelve a su estado natural, que era como este. Y se coloca antes del verbo, ya no se va a colocar después de un guión, después del verbo, no. Aquí hay que ponerlo pues antes del verbo y ya no va a ser toi. ¿Cuál otro tiene esta modificación? ¿Se acuerdan? Les había dado dos pronombres que... ¿El qué? El ye de yo. El me. Me en imperativo, recuerden que se transforma en moi, pero en imperativo negativo regresa a su forma me. Y el te se transforma a toi, pero en la negación regresa a te. Entonces hay que tener cuidado, solamente son esos dos pronombres que van a cambiar, los demás se quedan igual. Nu en la negación pasa a nu. Pero eso sí, hay que colocarlos después de la primera negación. Y por ejemplo acá les puse nous levons tôt. Nosotros nos levantamos temprano, pero en imperativo es levons-nous tôt, levantémonos temprano. Se dieron cuenta, hay un guión y después está el pronombre. Pero en la negación, este nu va a ir después del ne. Entonces aquí está, nous levons pas tôt. No nos levantemos temprano. Entonces, en eso se parece al español, porque no te digo en imperativo afirmativo, levántate temprano, y después en negación te digo, no, levántate temprano, ¿verdad? Entonces, es la misma estructura del español, no nos rompamos más la cabeza. Así como se hace la negación e imperativo en español, lo vamos a hacer en francés. Y bueno, ahora vamos a ver algunas palabras contrarias. Esto les puede ayudar mucho al momento de que no sepan cómo negar una frase o quieran decir lo contrario. Entonces, para ne rien o rien ne, pues la palabra a su contrario sería quelque chose, que significa algo. Ejemplo, j'ai quelque chose à te dire. Tengo algo que decirte. Entonces, ese algo pues se va a negar con nada. Je n'ai rien à te dire. No tengo nada que decirte.
Y bueno, quelque chose como sujeto. Quelque chose m'inquiète. Algo me preocupa. Rien ne m'inquiète. Nada me preocupa. Luego el ne plus, lo contrario, sería encore, que significa aún o todavía. Je veux encore boire du café. Aún quiero café o aún quiero beber café. Je ne veux plus de café o je ne veux plus boire de café. Ya no quiero café o ya no quiero beber café. Entonces, pues el encore, pues su contrario sería el ne plus. Para ne jamais, lo contrario sería toujours, quelquefois, parfois, tout le temps, souvent, fréquemment, des fois et tous les jours. Toujours, pues es siempre, quelquefois, a veces o algunas veces, parfois, a veces, tout le temps, todo el tiempo, souvent, frecuentemente, fréquemment, también frecuentemente, des fois, a veces, y tous les jours, todos los días. Y bueno, acá les puse ejemplos. Je mange toujours du poisson. Siempre como pescado. Je ne mange jamais de poisson. No como nunca pescado. Je mange quelquefois du poisson. Como algunas veces pescado. Je ne mange jamais de poisson. Nunca como pescado. Para ne personne y personne ne. Pues lo contrario sería quelqu'un, une personne, tout le monde, les gens, les personnes y tous. Quelqu'un es alguien, une personne es una persona, tout le monde, todo el mundo, les gens, la gente, les personnes, las personas, tous, todos. Entonces, ejemplo, tout le monde mange de poisson. Todo mundo come pescado. Personne ne mange pas de poisson. Nadie come pescado. Tu connais quelqu'un ici? ¿Conoces a alguien aquí? Tu ne connais personne ici? ¿No conoces a nadie aquí? Bueno, ahora vamos con el ne aucun y ne aucune. Pues lo contrario son los artículos indefinidos. Un, une y des. Un, uno, unos, unas. Ejemplo. J'ai une sœur. Tengo una hermana. Je n'ai aucune sœur. No tengo ninguna hermana. Entonces, cada vez que tengamos une, pues vamos a ocupar aucun, aucune. Bueno, para une es aucune. Para un sería aucun. Y bueno, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. No, pues no, todo bien. Vamos con los artículos partitivos y los artículos indefinidos. Pues aquí es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos, los artículos partitivos para el masculino es du, femenino es de la, el singular, bueno, cuando tengamos una palabra singular y sea una vocal o una H, va a ser de el apóstrofe y el plural sería de. Recuerden que los artículos partitivos los usamos cuando no especificamos cantidades. Por ejemplo, si digo como manzanas, pues no sé cuántas manzanas, bueno, no estoy especificando cuántas manzanas me como. Entonces, en ese caso, pues diría, je mange des pommes. Ejemplo, aquí les he puesto, je bois du café. No estoy diciendo si una taza, un litro, 10 tazas, no hay cantidad específica. Entonces, ahí tengo que usar du café. Si ustedes no lo utilizan, es muy, muy raro. Los franceses se quedarían así como de, ¿cómo? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque entonces querría decir como que te tomas todo el café del mundo.
y no, es una parte de un café, o sea, no te estás tomando todo lo que hay. Entonces, en la negación, je ne bois pas de café. ¿Ahí qué pasó? Cambió de du a de. Ajá, muy bien. Los artículos partitivos, pues todos esos que vimos ya, van a pasar a de, todos, sin excepción. Así sea plural, va a pasar a de o a de apóstrofo, cuando tengamos vocales o h's. Esto mismo va a pasar con los artículos indefinidos, un, y de. Ejemplo, je mange une pomme. En la negación sería je ne mange pas de pomme o je ne mange aucune pomme. Para aucune ya no se necesita el de, ¿ok? Nada más yo diría je ne mange pas. Ese pas sí me exige que cambie pues el artículo, ¿ok? Pues entonces, pues la regla sería à la forme négative, les articles indéfinis et partitifs sont remplacés par de ou des apóstrofes de pour voyelle ou h. Entonces, a la forma negativa, los artículos indefinidos y artículos partitivos son reemplazados por de o de apóstrofo. Esta de apóstrofe pues es para vocales o h. Y bueno, vamos a hacer algunas actividades que les he colocado aquí. Yo les voy a pasar ahorita el link para que lo puedan hacer. Y bueno, ya se los pasé en el chat. Una vez que hayan terminado, tienen que unir lo contrario. Entonces, una vez que hayan terminado, regresen aquí para decirme cuánto sacaron. Está bien. Ok, les voy a colocar la otra. No. Hay que ser puntuales, Arabia. Yo les dije que va a haber días en que tome asistencia entrando, otros días al final. Pues sí, pero no me contestaste cuando pasé lista, entonces no me consta que estabas ahí. Así las cosas, así es la vida de cruel. Diez de 10, muy bien. Tienen que seguir practicando. Ahí en esta, como les digo, ya les compartí estas diapositivas, ya están en nuestro grupo. Entonces, aquí en este, que está aquí, este pescadito y esta estrellita, hay otros ejercicios más que pueden realizar para practicar en casa. No tienen que subirlos a Blackboard, perdón, ustedes no están en Blackboard, en Classroom, pero háganlos. Finalmente les va a servir para mucho. Y bueno, también aquí les he colocado el vocabulario de los animales marinos. No tienen que aprenderse todo, elijan los que crean que van a necesitar aprender y ya, no tantos. O al menos no todos. Bueno, si quieren pueden hacerlo, nada se los impide. Y bueno, acá hay otros animalitos. Lo que sí quiero que se aprendan es esto. Le coquille, pues tenemos coque, moule, bernique, coquille Saint-Jacques, palourde, huître, couteau, bulot,
otra vez palourde, coquille Saint-Jacques, pétoncle, ormeau y mie. Esto también se lo tienen que aprender, son los crustáceos, crustacés. Tenemos écrevisse, langouste, étrie, araignée de mer, crevette, homard, crabe, langoustine. Este se pronuncia como Omar, la D no suena. Bueno, también los molusques, calmar, sèche, pieuvre. Y pues también estos se consideran moluscos. Escargot, bigorneau, buxin, clair y coque. Y pues ya, eso sería todo. Merci. Entonces, pues nos vemos mañana. Y estudien mucho, porque va a haber preguntas. Merci, madame. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.